la semana que no vine, pero a mí ya tampoco, a mí todavía no me los dan. ¿No fuiste hoy a la escuela? No. No, pues sí. Bueno, la próxima vez que vayas, pues esperemos que ya te den tu resultado para ver qué pasó. Y pues, en dado caso de que no fuera 10, que espero que no, pues revisar lo que te haya fallado, ¿no? O ver que si te equivocaste por error de multiplicar o cosas así, o si te equivocaste por pues, ya cosas más locas, ¿no? Cosas ya de conceptos, que no creo, pero que sea un 10. Ya veremos, ¿vale? Sí. Y bueno, acuérdate que de ese lado de mate tienes tarea que todavía no me entregas. Entonces, nada más hay como pequeño recordatorio de que hay que hacer esa que se quedó como que pendiente. Y quedamos que mientras, como pues no íbamos a ver nada en lo que terminaban los de mate, pues íbamos a empezar con química, ¿no? Y estábamos viendo química. Sí. Va. ¿Te acuerdas de lo que vimos de química? Más o menos. Ok. Dime cosas que las que te acuerdas. Son Pues las que te primero acuerdas. vimos que era la química, eso sí me acuerdo, qué factores lo componían y en eso ya Ajá. me quedé. Ok. Sí. De hecho, pues aquí está la hojita, ¿no? Que llevábamos. Creo que sí es esta. Ahí llevamos otra. A ver, déjame. Mm, Ah, no, justamente llevamos. Ujú. Física, que también dejamos de llevar. Ajá. Entonces, esto era lo que llevábamos de química, ¿no? Explicamos qué era la química, las ramas de la química, los fenómenos, diferencias entre un fenómeno físico y un fenómeno químico, propiedades y cuáles son las propiedades físicas y cuáles son las propiedades químicas. Ajá. Sí. Ya medio recordaste. ¿Puedes decirme la diferencia entre fenómeno físico y fenómeno químico? Así sin ver. Que los físicos son los que con las sustancias no se pueden cambiar como la materia o así. Y el químico se basan en como pues sí, como en el cambio en la materia o así. En la materia, ok. Ok, los dos tienen que ver con cambios de la materia, pero hay una clara diferencia entre estos dos. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, los fenómenos físicos, lo único que cambia es su estructura externa. Ajá, no van a cambiar ninguna de sus propiedades internas. Y pues al revés, ¿no? En las propiedades químicas, lo que va a cambiar ahora va a ser la estructura y no tanto su, puede cambiar o no su exterior o cómo se ve, pero lo que nos importa es que hay cambios químicos, ¿no? Por ejemplo, cuando algo se quema, pues eso quiere decir que hay un cambio químico y entonces ya cambia, aparte de cambiar su estructura física, va a cambiar su fórmula química, ¿no? Digámoslo así. ¿Sí? ¿Ya me recordaste? Sí. Ok. Y había otro tipo de propiedades a las que le llamamos propiedades físicas y químicas, ¿no? Las propiedades físicas eran las que son características propias de los objetos, ¿no? Y ahí te puse unos ejemplos: olor, calor, textura, punto de ebullición, la densidad de algo, la solubilidad, todo eso tiene que ver con propiedades físicas. Y las propiedades químicas pueden ser la oxidación o cómo se comportan los ácidos, ¿no?
Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la manzana, que no me acuerdo si te dije una manzana o no, pero vamos a poner una manzana. Propiedades físicas de la manzana pueden ser su olor, el color rojo, la textura brillosa, qué densidad tiene en el agua, si flota o no flota en el agua, esas son propiedades físicas. Y las propiedades químicas ya sería, bueno, no sé, cuando la cortas y se empieza a poner café y se empieza como que a oxidar, es un proceso de oxidación cuando se empieza a poner café. Eso ya sería una propiedad química, está cambiando su estructura. Ajá, entonces existen esas dos diferencias. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ya que habíamos visto eso, lo que sigue es ver la clasificación de la materia. Ajá. ¿Cómo se clasifica la materia? Ya sabemos que tienen propiedades físicas y químicas. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a identificarlos? Bueno, hay varias cosas. Vamos a ponerlo aquí. Clasificación de la materia. ¿Tú puedes ver mi pizarra? Sí, sí lo puedo ver. Ok. La clasificación de la materia se hace en segmentos, desde el que tiene menos compuestos hasta el que tiene más compuestos, hasta el que tiene más cosas. ¿Qué es lo más pequeño que podemos encontrar en el universo? Perdón, dices que se te escuchó medio trabado. Ah, ¿qué es lo más pequeño que podemos encontrar en el universo? ¿Un átomo? Un átomo. Y después de eso, ¿cuál es el siguiente pasito? ¿Qué forman los átomos? Forman los objetos, ¿no? Ok, sí, pero te saltaste un paso intermedio. Entre átomo y objetos existen moléculas. Ajá. Un conjunto de átomos hacen una molécula. ¿Sí? Ahora, Sí. esas moléculas son las que forman, a esas moléculas no les llamamos moléculas, tienen su nombre y se llaman elementos. Entonces, la clasificación de la materia se puede hacer en elementos, que son las cosas más pequeñas que puede formar un átomo. Después de los elementos, pues si tú juntas varios de esos elementos, se hacen algo que se llama compuestos. Entonces, de elementos pasamos a compuestos y ya cuando juntas muchísimos compuestos, se hace una cosa que se llama mezcla. Eso es como que las grandes partes en las que se clasifican estas cosas. Entonces, vamos a hacer como un pequeño para que sea más sencillo. La materia se clasifica en dos cosas: sustancias puras y mezclas. ¿Ok? Dentro de las sustancias puras están los que te dije, que son los elementos y los compuestos. Ajá. ¿Por qué se llaman sustancias puras? Pues porque no están mezcladas con otra cosa. Si algo es oro puro, pues es oro puro. No va a tener aluminio, no va a tener cobre, no va a tener otras cosas. Eso por el lado de los elementos. Y de los compuestos, pues hay cosas que se pueden hacer y que aún así siguen considerándose puras. Por ejemplo, el titanio. El titanio, que es algo, no sé, con lo que hacen ollas para cocina y cosas para instrumentos médicos y todo eso, sigue considerándose como un compuesto. Ajá, es una sustancia pura porque tiene nada más dos elementos o tres, no es como que una mezcolanza de muchísimas cosas. ¿Ok? Sí. Ok, entonces dentro de las sustancias puras están elementos y compuestos. Ahora, dentro de los elementos, pues están todos los de la tabla periódica. Ajá. Entonces, aquí pueden estar los metales, pueden ser no metales y metaloides.
Entonces, pueden ser cualquiera de estas tres, los elementos. Compuestos, pues no hay como una clasificación de compuestos porque puedes mezclar muchas cosas, ¿no? Puedes mezclar varias cosas. Ahora, ¿qué pasa con las mezclas? Bueno, esas creo que sí las has visto, creo que son las que más les enseñan. Existen dos tipos de mezclas, la homogénea y la heterogénea. ¿Sí las habéis escuchado? Sí, la homogénea no son las que son dos diferentes, algo, no sé, no me acuerdo. Al revés. La homogénea son los que son iguales. De hecho, por eso a los homosexuales se les dice homosexuales, porque son de género igual. Ajá, hombre con hombre, mujer con mujer. Cada vez que veas el prefijo homo, esto en cualquier palabra que use homo significa que es igual. Ajá. Les digo, creo que el ejemplo que más les pongo es el de homosexuales porque es el que más como que se escucha. Entonces, una mezcla homogénea es en el que no se ve diferencia en sus partes. Ajá. Por ejemplo, agua con azúcar. Si tú diluyes azúcar en agua y la mezclas, va a llegar a un punto en el que no vas a saber diferenciar cuál es el azúcar y cuál es el agua. Simplemente va a ser un compuesto de cosas, una mezcla de cosas. ¿Sí me explico? Sí. Por el otro lado, si en una no podemos diferenciar sus partes, pues en la otra sí. En la heterogénea, ahí sí vas a poder diferenciar los tipos. Por ejemplo, volviendo al agua, si tú haces un agua de limón, no vas a poder diferenciar entre el agua y el azúcar, pero sí vas a poder diferenciar entre los gajitos de limón que hay por ahí y y la cuchara, por ejemplo, con lo que se estás meneando. Entonces, eso sería una mezcla heterogénea. ¿Qué otra cosa podría ser una mezcla heterogénea? El arroz con leche, por ejemplo. Puedes diferenciar el arroz de la parte líquida. Y aunque todo es una mezcla, un conjunto, pues sí puedes diferenciar sus partes. Entonces, esos son los dos tipos de mezclas. ¿Dudas? Entonces son aquellas que, las homogéneas son aquellas que se pueden ver a plena vista, o sea, de que son iguales o cómo, algo así. Al revés. Las homogéneas son iguales. Las homogéneas no puedes distinguir, no puedes separar sus compuestos. Por ejemplo, el agua pura. El agua pura está conformada de H2O. Tú no puedes ver el hidrógeno y el oxígeno. No lo puedes separar. ¿O lo puedes ver así a simple vista? No, Pues no. Entonces, el agua es una mezcla homogénea. El arroz con leche, ¿puedes ver sus partes a simple vista? no, ¿Del arroz con leche? ¿Puedes diferenciar el arroz de la leche? así. Ah, bueno, eso es lo que lo hace una mezcla heterogénea. Te decía, si lo quieres relacionar con humanos, homogéneos serían homosexuales, lo mismo con lo mismo, y por eso no se distingue. Y heterogéneo sería, justo por eso se le llama heterosexuales. Si a una mujer le gusta un hombre, pues entonces es uno y uno, ¿no? Y entonces sí hay diferencia y entonces se puede ver esa diferencia. ¿Sí? Sí. Ok. Ahorita te escribo la definición completa de esto. Esas es como que las cosas. Ahora, vamos a definirlo bien, ¿no? Esto. ¿Cómo definimos los elementos de la tabla periódica? Bueno, los elementos, como es lo más chiquito que existe, yo ya no lo puedo dividir en otra cosa, ya no se puede hacer más pequeño, a no ser que ya nos vayamos a la parte atómica, ¿no? Que sean justamente los átomos. Pero una molécula es lo más pequeño que puedo agarrar, ¿no? Es como mi bolita de plastilina y con eso voy a hacer muchas cosas. Entonces, un elemento es una sustancia pura, por eso está en sustancias puras, que está formada por átomos iguales. Muchos átomos iguales hacen un elemento puro. Un elemento de lo que sea, de hidrógeno, de helio, de oro, de hierro, de muchas cosas, de todos los elementos que hay en la tabla periódica. ¿Sí? Sí. La característica importante en los elementos es que no los puedes descomponer, no los puedes separar en varias cosas. Existen muchos métodos químicos para ir separando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el arroz con leche, si tú quisieras separar el arroz de la leche, usarías un colador, ¿no? Sí. Pones un colador y ya vacías la leche en otro lado. Bueno,
Imagina que tú pones un colador en los elementos no se pasarían porque no hay nada que colar. Es como si estuvieras colando pura agua. O sea, se va a pasar el agua, no vas a colar nada, no vas a poder separarlos. Ajá. Entonces, por ningún método que se te ocurra vas a poder separar estas cosas. Son inseparables. Por eso es que son parte de las sustancias puras. Ahora, vamos a ponerle así. Están formados por átomos iguales. No es posible descomponer. Entonces, si no se pueden descomponer en algo más simple, pues eso quiere decir que es lo más simple que hay. ¿Ok? Entonces, vamos con el que sigue. Compuestos. Bueno, los compuestos son una sustancia en la que están formadas varias cosas. Se unen varios átomos de dos o más elementos. Ajá. Entonces, si tú unes varios elementos, haces un compuesto. Entonces, pierden las propiedades originales de los elementos. No sé, vamos a poner de ejemplo el agua. El agua se escribe como H2O. El oxígeno es un gas. El hidrógeno, si es líquido, puede ser líquido o también puede ser un gas. Pero el oxígeno, al momento de combinarse con el hidrógeno, se hace líquido. Ajá. Entonces, cuando haces esa composición de hidrógeno con oxígeno y los juntas, el oxígeno pierde esa característica de gas, se vuelve líquido. Por eso forma el agua. Ajá. Entonces, eso es lo que caracteriza a los compuestos, que cuando tú los juntas, aunque sean sustancias puras, pierden determinadas características físicas. ¿Sí me explico? Sí. Ajá. Y no quiere decir que las pierdan todas y que se queden sin nada, simplemente adquieran otras nuevas. Por ejemplo, eso que te decía, el oxígeno pasa de ser un gas a ser algo líquido. Ajá, entonces adquieren nuevas propiedades. Eso es lo que define a los compuestos. Entonces, es la unión química de dos o más átomos diferentes, los cuales, vamos a ponerlo con rojo, pierden sus propiedades originales y adquieren nuevas. De elementos no te puse ejemplos porque, pues, te digo, son todos los de la tabla periódica, pero de compuestos sí te vamos a poner unos. ¿Cuáles crees que serían ejemplos de compuestos? Bueno, para empezar ya dijimos el H2O, ¿no? Que es el agua. ¿Qué otro se te ocurre? El oxígeno. El oxígeno está en la tabla periódica solito. Eso quiere decir que es un elemento, no un compuesto. Un compuesto tiene que tener dos elementos químicos, al menos, mínimo. El... no es cierto. El sal, la sal.
Ajá, la sal. ¿Sabes cómo se escribe la sal con su compuesto químico? No. Ok, la sal que usas y le pones a tu comida se llama sal de mesa. Ajá. Y esa sal de mesa, eh, también llamada cloruro de potasio, se escribe así. Tiene sodio, digo cloruro de sodio, perdón. Tiene sodio y tiene cloro, que son estos. Na es sodio y Cl es el cloro. Muy bien. ¿Qué más? Pues creo que son los más comunes. Vamos a poner la sal. Em, por ejemplo, el dióxido de carbono, ese también es un compuesto, que es el que exhalamos y el que daña la capa de ozono, ¿no? Sí. Ujú. Todos estos son ejemplos de compuestos. Y no necesariamente tienen que tener nada más dos. Por ejemplo, la glucosa, o sea, el azúcar, lo que te miden en un examen de glucosa, literal, em, azúcares, se escribe así. C6H612 y pues, tienen que ser 12 también, entonces, o 6. Ahí está. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Así se escribe la glucosa también. Entonces, fíjate, no necesariamente tiene que tener nada más dos elementos, ¿vale? Sí. Ok. Estos compuestos tampoco se pueden separar por métodos muy comunes. Necesitas usar un método químico y cosas más complicadas, elementos más complicados, incluso mezclas de otros elementos para poder separar estos compuestos. Entonces es muy difícil separarlos. ¿Quiénes sí podemos separar? Las mezclas. Ajá. Las mezclas son la unión física de dos o más compuestos. Ajá, es lo que te decía, vamos así como en orden, ¿no? Y estos compuestos van a conservar sus propiedades originales. Por ejemplo, el agua de limón. Si tú combinas agua con limón, que es ácido cítrico, pues el agua va a seguir siendo agua, no se va a evaporar cuando le echas el limón, ¿no? Sí, No. no se va a evaporar. Eso quiere decir que conserva sus propiedades. Y el limón, pues va a seguir también siendo líquido, aunque lo eches en el agua. Entonces, va a conservar las propiedades originales de cada compuesto que le pongas. Y estas sí se pueden separar por métodos físicos. Volviendo al arroz con leche, si tú cuelas el arroz con leche, pues sí lo puedes separar con un colador. De hecho, es un método de separación química usar un colador, aunque suene extraño. ¿Sí? O sea, entonces las mezclas son, pues, dos componentes o más, así mezclados igual. Sí, velo así. Los elementos son cosas de la tabla periódica. Si tú hablas de compuestos, tienes dos o más elementos de esa tabla periódica. Ya no están solos, están unidos. Y si tú hablas de mezclas, tienes muchos compuestos en una sola batidillo, digámoslo así. Oh, está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, las mezclas es la unión de dos o más compuestos y conservan las propiedades originales de los compuestos. Propiedades de esto. Característica importante, pueden separarse por métodos físicos.
como lo que te decía del colador. Eso es un método físico de separación. Después vamos a ver métodos, porque eso también te lo van a preguntar, métodos para separar cosas. ¿Ok? ¿Dudas con elemento, compuesto y mezcla? No. ¿No? Ok. ¿Qué cumplen estas cosas? Bueno, existen dos tipos de propiedades que tienen estas cosas. Ya como habíamos visto las propiedades químicas y las propiedades físicas, la materia también va a tener ciertas propiedades y se separan en propiedades específicas, generales, específicas y particulares. Existen esos tres tipos de separación. ¿Qué te imaginas que son las propiedades generales? Son las características de todos los, bueno, más comunes de todos los cuerpos materiales, como el peso, y el volumen. Ajá, esas van a ser las propiedades generales. Las particulares, bueno, a ver, antes de pasar a las particulares, las propiedades generales las vas a encontrar en todo elemento que tú analices, vas a poder encontrar esas propiedades generales. Ajá. Va a ser diferente en cada elemento, pero todos van a tener esa característica. Por ejemplo, decías el volumen. No es el mismo volumen que va a tener un teléfono que un barco, pero los dos tienen volumen, entonces cumple con la propiedad de que tengan volumen. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, ahora sí, vamos con las particulares. ¿Cuáles son las propiedades particulares? No serían mm, los que se diferencian, o sea, que no conllevan como eh, las propiedades generales. Ok. Ok. Las propiedades particulares sí comparten cosas con otros, digamos, materiales. Por ejemplo, en la tabla de elementos químicos está separado por gases nobles, metaloides, sales y metales y no metales. Bueno, esos conjuntos que hace esa tabla periódica tienen y cumplen ciertas características, ciertas propiedades particulares. Por ejemplo, en los metales van a ser dúctiles, van a ser duros, van a ser qué tanto puedo doblar un metal o qué tanto no lo puedo doblar, eh, qué tanto va a resistir a ser golpeado, ¿no? Todo esto, yo puedo calcular todo eso en los metales, pero no voy a poder calcular todo eso en los gases, ¿no? En los gases voy a lo mejor calcular cuánto se expanden, cómo reaccionan ante fuego, ante otras cosas. Entonces, depende de esas como que secciones que hacemos, dependiendo de esas divisiones, conjunto de grupos que hacemos, pues van a tener ciertas particularidades, ¿no? Eh, no sé, en tu grupo de la escuela, pues hay un grupo de fresas y a lo mejor todos tienen una característica diferente, pero todos son fresas, todos hablan de la misma forma. Bueno, así lo separas, eso quiere decir que tienen una característica particular. Hay otro grupo que son niños nerds que siempre están hablando de cómics y cosas así. Bueno, ya los separaste por esa característica, aunque no todos sean iguales. ¿Sí me explico? Sí. Algo así haces con los elementos también, por sus características y cómo reaccionan con otras cosas, es que aprendemos a separarlos en grupos. Entonces, sí. Y están las características, las propiedades específicas. Ahí sí.
ahí ya son lo que nos ayuda a distinguir a una persona de otra. Entre tú y yo, no sé, yo tengo el cabello rojo y tú tienes el cabello café. Eso sería una característica, una propiedad específica. Ajá. ¿Cómo nos puedes diferenciar? Bueno, yo tengo el cabello rojo y tú el cabello café. Yo tengo 22 años y tú tienes, ¿qué? ¿13? ¿14? 13. 13, ya ves. Entonces, esas son características que nos pueden diferenciar. Ajá, ya viéndolo como que muy específico de un material. ¿Cómo diferencias a un vaso de una mesa? Por su forma, su altura, todo. Ujú. Bueno, todas esas cosas que mencionaste son propiedades específicas. Ajá, entonces ayudan a distinguir, incluso hasta por el color, ¿no? Puedes distinguir cosas por el color. No sé, no sé qué puedes distinguir por el color. Pues no sé, no, Sobre no sé. una naranja y una manzana. Ándale, por ejemplo, una naranja y una manzana, puedes distinguir a la naranja y a la manzana por el color, justamente. Eso sería una propiedad específica. Ajá. Entonces, ya que quedó más o menos claro qué diferencia una de otra, vamos a ver, te voy a enlistar las propiedades que tienen cada cosa. Ajá. Propiedades generales, propiedades particulares y propiedades específicas. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, propiedades generales. Que ya habías dicho unas, ¿no? Volumen. Volumen es una propiedad general. Entonces vamos a empezar por ahí, por la que dijiste. Ok, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Todo cuerpo va a ocupar un espacio. Entonces, pues sí. ¿Otra que se te ocurra? La masa, La masa. ¿Cómo definirías a la masa? el, la forma o ¿cómo puedo decir? Mm, el, el volumen que tiene un objeto. Bueno, no puedes definir una cosa, sí puedes definir una cosa usando otra, pero no del mismo tipo, ¿no? Entonces no podemos usar volumen para definir masa, porque a lo mejor yo peso lo mismo que tú, pero pues yo estoy más alta y tú más chaparrita, o al revés, ¿no? Tú más chaparrita y yo, tú más alta y yo más chaparrita. Entonces, el volumen no define masa. Más que nada, la masa la definimos como una cantidad. Literalmente usamos esa palabra, cantidad. Entonces, es la cantidad de algo, la cantidad de materia. Ajá. Eh, y justamente es eso, cantidad de materia. Cantidad de materia. De lo que sea. Ajá. Aquí en química materia es como decir X en matemáticas. Entonces, la materia es la masa, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y a diferencia del peso, que son dos cosas diferentes, hay que aprender a diferenciar masa de peso. La masa es tal cual la cantidad. Vamos a dejarlo así. La masa es la cantidad de, no sé, suena feo, pero por ejemplo, mi masa sería la cantidad de carne que tengo en el cuerpo, ¿sí? El peso es esa cantidad, pero afectada por la fuerza de gravedad. Ajá. Cuando tú te pesas, está mal decir que te vas a pesar, porque cuando tú te pesas, lo que estás midiendo es masa, no estás midiendo, no le estás metiendo la gravedad. Entonces, cada vez que te vayas a pesar, no digas, me estoy pesando, di, estoy calculando mi masa. Eso sería algo más sensato de decir, aunque suene raro. ¿Sí se entiende la diferencia entre las dos? Sí. Ajá, ok. Entonces,
Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y mi masa no va a cambiar independientemente si estoy en la Tierra, si estoy en el Sol, si estoy en Júpiter o si estoy en cualquier lado. Aunque esos planetas tengan diferente gravedad, mi masa siempre va a seguir siendo la misma. La cantidad de carne que tengo en el cuerpo va a seguir siendo exactamente la misma. ¿Vale? Entonces, eso lo hace una propiedad general, justamente. ¿Qué otra cosa puede ser una propiedad general? Vamos a meterlo aquí para poner la diferencia. El peso también es una propiedad general, pero te decía, es la masa que está afectada, pero por la acción de la gravedad. Por ejemplo, no es lo mismo saltar aquí que saltar en la luna. ¿Has visto a alguien saltar en la luna? ¿Has visto un video de gente saltando en la luna? Pues nada más los pequeños brincos que dan como los astronautas cuando caminan, pero no creo, así que no. Ah, sí, 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 justamente es eso. Esos pequeños brinquitos que dan se ven como si los estuvieran haciendo en cámara lenta, ¿no? Como que si su salto durara mucho. Bueno, eso se debe a que en la Luna no hay tanta gravedad como en la Tierra. La gravedad de la Tierra es más grande que la de la Luna, entonces eso nos hace que nuestros brincos y todo no duren tanto como si los hiciéramos en la Luna. Entonces, ese peso, nosotros bajamos más rápido porque nuestro peso, que está afectado por una gravedad más grande, pues va a ser mayor, por eso nos jala más rápido hacia la Tierra. Y en la Luna, por eso se ve como que dura más, porque la gravedad que tiene hace que tenga menos peso. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, peso, vamos a ponerle así tal cual, acción de la gravedad. Acción de la gravedad de un planeta o estrella, o lo que sea, que esté allá afuera, o estrella sobre los cuerpos. Ok. Entonces, el peso va a variar de acuerdo a la fuerza de gravedad. Ay, ah, incluso a los astronautas que están flotando en el espacio, ¿sí los has visto flotar? sí. Ellos no tienen peso porque no les está afectando ninguna gravedad de ningún planeta. No están sobre ningún planeta, eso quiere decir que no tienen ninguna gravedad y entonces, por ende, no tienen peso. Tienen masa. Eso sí, la cantidad de carne en su cuerpo no va a cambiar, pero no tienen peso. Ajá. Ahí como dato curioso. Entonces la luna no se clasifica como un planeta o como... La luna es un satélite. Puede ser cualquier cosa. La luna no tiene, sí tiene núcleo, por eso es que tiene una gravedad, porque hace que las cosas se queden o las jala, pero su núcleo es muy pequeño. De hecho, la luna es más pequeña que la Tierra, por eso es que su gravedad, la fuerza que nos jala hacia el centro de la luna, no es tan grande. Entonces, y aparte como orbita alrededor de la Tierra, por eso no es considerado un planeta, es considerado un satélite, pero sí tiene gravedad porque tiene núcleo. Ajá. Es lo suficientemente grande para tener núcleo, pero lo suficientemente pequeña como para no ser considerada planeta. Entonces está ahí como en ese limbo de si soy o no soy. Como orbita alrededor de nosotros, se le llama satélite. Nada más. Está bien. ¿Sí? Va. Entonces, importante diferencia entre volumen, masa, digo, entre masa y peso. Ok, ya que sabes la diferencia entre masa y peso, eh, otra característica de la materia
Es la impenetrabilidad. Penetrabilidad. Ahí está. La impenetrabilidad de las cosas, yo sé que suena a qué tan rápido te puedo atravesar, pero no. La impenetrabilidad se refiere más que nada a que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. Ajá. Ejemplo, si tú estás ahí donde estás sentada o parada o donde sea que me estés escuchando, nadie se puede sentar en el mismo lugar que tú. Se pueden sentar arriba, se pueden sentar abajo de ti, al lado o donde sea, pero nadie puede estar en el mismo lugar que tú al mismo tiempo. No se puede, es imposible. Entonces, esa también es una propiedad general de las cosas. Nada puede ocupar su lugar al mismo tiempo que otra cosa. ¿Sí? Sí. Puede estar sobre de ella, puede estar abajo de ella, puede estar al lado de ella, atrás, en donde sea cerca de ella, pero no en el mismo lugar que ella. Entonces, eso es la impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Estoy tratando de que estas hojitas sean como que un glosario, ¿no? Como que no esté tan para que los puedas repasar y regresar a ver cuando quieras nada más la definición. Entonces, puedes copiar o no copiar. De todas maneras, te voy a pasar las hojitas para que las copies en tu cuaderno. Sí, está bien. Va. Ok. ¿Qué más? Eh, porosidad. Sí. ¿Sabes qué es la porosidad? No. Ok. Algo poroso es, por ejemplo, una roca. O no, vámonos a algo más. Un bloque de esos de cemento grises, ¿los has visto? De los que construyen casitas. Sí, creo que sí. Tiene muchos huequitos entre el cemento, ¿no? Como que muchos hoyitos. A eso se le llama porosidad. Eh, es el espacio que existe, eso es como que un ejemplo muy grande, pero en realidad es el espacio que existe entre los átomos. Ahí se puede ver de forma muy, muy simple, pero todo objeto es poroso por muy pequeño que sea, incluso hasta la superficie más lisa que puedas ver, no sé, acércate a tu mesa y si te acercas lo suficientemente a ver, vas a ver que tiene como que pequeñas grietas entre el material de tu mesa, muy pequeñitas, pero siguen ahí. Entonces, esa porosidad define los espacios que quedan entre esas moléculas. Nada es totalmente liso, ni nada es totalmente rugoso. Ajá, entonces eso es lo que define esas cosas. Y también es una característica. ¿Qué tan separados están sus átomos? Entonces, pues, depende de qué tan lejos están los átomos o algo así. Ajá, la porosidad es tal cual que entre los átomos, te la voy a poner así tal cual, entre los átomos existen pequeños espacios. A esos espacios les llamamos poros. Ajá. Y la materia nunca va a ser continua, nunca va a ser lisa, no va a ser totalmente lisa. Es como tu cara, ¿no? De lejos se puede ver así totalmente lisa, pero si te acercas a un espejo se ven todos los poritos que tienes en tu cara. Esos poros es la separación que tienes entre los átomos de tu piel. Ajá. No realmente entre los átomos, son algo muy pequeño, sería entre el conjunto de átomos, porque no puedes ver los átomos nada más acercándote a un espejo, pero sí las características generales, ¿no? Puedes ver que está separado, entonces a eso se le llama porosidad. ¿Sí, un poquito más claro? Sí. Ok. Te decía, hasta la superficie más lisa que te puedas encontrar, hay grietas, ¿no? De hecho, cada año se hace un concurso en Europa
y muchos científicos concursan por crear la superficie más lisa, más lisa que exista. Entonces, pues gana quien de entre todos haya creado la superficie menos porosa. Entonces, ¿cómo hacen ese concurso? Pues así, en sus laboratorios comprimen materiales de tal forma y tanto tiempo que hacen que los espacios entre sus átomos sean muy pequeños. Entonces, eligen los materiales adecuados, cuáles se pueden comprimir más y llevan una serie de cosas que en elegir el material más adecuado, en a lo mejor lijarlo o en dejarlo comprimido mucho tiempo. El chiste es hacer que los átomos de ese material queden lo más pegados posibles. Nunca van a estar totalmente pegados, pero entre más pegados estén, pues más posibilidades tienes de ganarte el premio. Está bien. Por si te dan ganas de participar en un concurso de porosidad, pues hay muchos, hay premios muy buenos. Creo que algún día vi que les daban ahí por 10,000 o 15,000 euros al más liso o algo así. Quién sabe, pero solamente falta ganar platita para ir a Europa. Y ya, sí. Y luego ya haces el concurso. Sí, sí. Ok. ¿Qué otra característica existe aparte de la porosidad? Bueno, la divisibilidad. Eh, ya vimos que que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Ahora, lo que sí puedes hacer es dividirlos. Ajá, puedes partirlos a la mitad y otra vez volver a partirlos y otra vez volver a partirlos y otra vez volver a partirlos. ¿Qué tanto se puede dividir? Es una propiedad general. Puedes dividir todo lo que tengas en la mano, todo lo puedes dividir, hasta los átomos. Más allá del átomo no lo puedes dividir. Puedes separar el átomo. Ya ahora ya se puede separar un átomo, por eso existen los colisionadores de partículas, pero ahí ya deja de ser el material, ¿no? Si tú separas el átomo de tu lápiz, pues ya deja de ser parte del lápiz. Entonces, por eso se considera que solo se puede dividir hasta los átomos. ¿Qué tanto puedes llegar? Pues depende del material. Entre más cerca esté de los átomos, pues mayor divisibilidad va a tener ese material. ¿Sí queda claro? Sí, Divisibilidad. Entonces, la materia se puede dividir hasta llegar a los átomos o moléculas. ¿Ok? ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejarlo en 6. Esas son las propiedades generales. Ya casi acabamos la teoría básica para ya empezar ahora sí con lo feo. No crees que te estoy dando esto así porque quiero llenarte de datos. Lo que pasa es que en algunas reacciones químicas y en cosas que usamos ya para hacer operaciones y ecuaciones, utilizan estas cosas. Entonces, dependiendo a cómo se comporte o qué características te dé o qué propiedades te dé cierto problema, es qué ecuación vas a elegir. Entonces, por eso te lo estoy dando. ¿Vale? sí. Va que va. Vamos por las propiedades particulares. Te las voy a enunciar porque ya no nos queda mucho tiempo de clase. Te voy a enunciar las propiedades particulares
y las propiedades específicas. Te voy a poner cuáles son y tu tarea va a ser buscar la definición. Algo sencillo para que termines la de mate. ¿Qué te parece? Sí, Va. Y ya, la siguiente clase las medio comentamos. Ok, dentro de las propiedades particulares están la dureza, la tenacidad, la ductilidad, a veces está como ductilidad y si no la encuentras así, algunos le ponen ductibilidad, pero es lo mismo. Y maleabilidad. Y las propiedades específicas son el punto de fusión, punto de ebullición, densidad, solubilidad, voy a escribirlas de este lado, los que faltan, y que de hecho nada más es una, y calor específico. 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 No, no es cierto, no lleva acento. Ahí está. ¿Va? Entonces, de tarea se te queda definir esas. Puedes hacerlo digital y copiar y pegar la definición. Mientras la leas. Ajá, no pasa nada. Yo recomendaría que mejor os enfoquéis en poner, en hacer lo que falta de las tareas de mate. La última que me mandaste está bien, pero faltan las otras. Entonces, pues falta revisar las otras, ¿vale? sí está bien. Va que va. Faltan 8 minutitos, entonces vamos a definir la otra ley. Ah, ok. Ya después de que vimos propiedades y todo sobre la química, como que lo más basiquito de qué es, qué estudia y por qué nos importa, bueno, existe algo que se llama la ley de la conservación de la materia. Y viene aquí porque está en todos lados y se cumple para toda la materia, sin importar sus propiedades ni todo lo que hayamos visto. Entonces, vamos a enunciarla aquí. Bueno, no es propiedad, es ley, ¿no? Ley de la conservación de la materia. Y estoy segura de que la has escuchado. ¿Has escuchado hablar sobre la ley de conservación de la materia? Sí, pero no sé en qué ejemplo se utiliza. Ok. La ley de la conservación de la materia se enuncia así. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Esa ley en química la dijeron muchas personas en diferentes ciencias, pero en química se le atribuía a Lavoisier. Se llamaba Antonio Laurent Lavoisier, más conocido por todo el mundo como Lavoisier nada más. Fue un químico francés
Y pues es importante porque es el padre de la química moderna, es el padre de toda la química, Lavoisier siempre, te queremos mucho. Entonces, ¿qué dice? Vamos a analizar qué significa esa cosa. Entonces, la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Ok, ¿qué quiere decir? Que toda materia, sin importar las propiedades que tenga, si tú la haces cambiar, le haces cambiar sus propiedades, le aplicas un cambio químico y le haces cambiar sus propiedades químicas, esa materia no va a desaparecer de tu entorno, simplemente va a cambiar la forma en la que está representada. A lo mejor ya no la vas a ver, pero va a seguir estando ahí. La energía que usaste para cambiar esa materia, la energía que estaba en la misma materia, todo eso se va a conservar. Ajá. La materia no se puede destruir. La energía que tiene esa masa, esa hoja de papel que quemaste, la naranja que te comiste, todo eso se conserva. Aunque te lo hayas comido, pues esa, no sé, ¿no? Si tú te comiste una naranja, su energía va a pasar a ser tu energía y ya no te va a dar hambre. Y vas a usar esa energía para, no sé, ir a la escuela, ¿no? Esa energía que ahora es tuya y antes era de la naranja, pues ahora va a servir para mover tus piernas. Y así se va a ir transformando a lo largo del tiempo. No se va a destruir. No es un ciclo redondo porque no te puedo asegurar que esa energía va a volver a ser una naranja en algún punto, pero lo que sí es que va a convertirse en otra cosa y va a estar acumulada en algún lado del universo. Eso es lo que quiere decir esa conservación, esa ley de aquí. Sí, está bien. Sí, ok. Tal cual, es así. La cantidad de masa-energía, ¿por qué masa-energía? Porque todo lo que tiene masa tiene una energía implícita en ese cuerpo. Entonces, la cantidad de masa-energía que, ¿cómo lo ponemos? Que se expresa en un cierto espacio en el tiempo es constante. ¿Ok? Ok, Ok. Mañana vemos la ley de proporciones múltiples y ley de proporciones variables. Y ya.